8 de la mañana con 34 minutos, ya 8 con 34 minutos. Tenemos ya en nuestros estudios a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que nos acompaña de manera presencial. Y antes de saludarle, rápidamente les informo que, de acuerdo al geofísico, hubo un sismo de 5.6 grados de magnitud en la escala abierta de Richter, con una profundidad de 165.5 kilómetros. A 25,6 kilómetros de Andoas, en Loreto. Eso es lo que informa al momento el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Saludamos ahora sí a la prefecta. Que viene la prefecta Radio Pichincha y hubo un sismo. Y hace temblar. Tenaz. ¿Qué tal? Eso estás? Dirán algunos. Qué gusto tenerle de manera presencial, prefecta. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenida. Le saludamos a Alexis, Licenia. Yo quisiera comenzar la entrevista preguntándole cuál es su opinión, su comentario, la expectativa que tiene una vez que se han conocido los resultados de las elecciones en Brasil, donde por más de 1 millón de votos el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha vuelto a obtener un triunfo electoral y se encamina a un tercer mandato presidencial contra Bolsonaro, un presidente en funciones, que también ha obtenido una votación bastante importante y va a tener que enfrentar un Congreso en contra. ¿Qué comentario tiene al respecto? ¿Cuál es el análisis que ha hecho y cómo recibieron ustedes este triunfo? Buenos días, querida Licenia, Alexis, un placer estar en Radio Pichincha, estar en su noticiero, que además es uno de los noticieros más escuchado en horas de la mañana, así que aprovecho para felicitarles y congratularme del éxito que tiene Radio Pichincha. Muy contentos, la verdad es que muy contentos. El triunfo de Brasil no solamente se lo festeja de cara al cambio, que estamos convencidas que tendrá Brasil, uno de los países más importantes del continente, sino también porque cambia la correlación de fuerzas en América Latina. Y creo que el mensaje que nos están dando los pueblos es eso. Se resisten a un modelo neoliberal, se resisten a un modelo que ha empobrecido sus hogares, sus economías, se resisten a un modelo que cada vez invierte menos en derechos, que genera más necesidades y que sin duda distribuye pobreza. El modelo neoliberal distribuye pobreza. No importa cuánto pueda crecer un país, los beneficiados son pocos, y creo que eso es lo que nos están diciendo nuestros pueblos. Nosotros muy contentos, creemos que el caso brasileño tiene muchas similitudes con lo que nos pasó como Revolución Ciudadana. Es un caso similar, parecido, se forjaron pruebas, se forjaron documentos, se forjó una historia, toda una administración de justicia y un Estado operando para la proscripción política de un líder de una naturaleza muy singular como es Lula da Silva, un líder de origen popular, de estrato popular, que demostró que un gobierno de los trabajadores puede cambiar la vida de la gente. Cuando uno le preguntaba a Lula por qué tanta persecución, y Lula decía: no me van a perdonar que sea el presidente que más brasileños haya sacado de la pobreza en la historia de Brasil. No van a perdonar que un presidente que nunca pisó una universidad haya sido el presidente que más universidades creó en su periodo. Creo que su triunfo es un triunfo que nos da mucha esperanza a los procesos que sin duda hemos sido víctimas de la persecución judicial, de esta persecución judicial que atenta contra la democracia, porque no solamente es atentar contra los derechos políticos de quienes legítimamente tienen aspiraciones, sino afecta a la democracia en la medida que al sacar a estos actores políticos deja a la población sin una opción política real que responda a sus voluntades y también a sus simpatías. Ahora, prefecta, bienvenida, por cierto, a los tiempos que nos acompañan. Por eso el sismo. Eso es bueno, Alexis, eso es bueno, Alexis, recordar, porque... sí, porque creen que usted está invitada aquí todos los días. Que vengo todos los días, no me invitan ustedes tampoco. No, nos torean. Oiga, a ver, es como en el fútbol, ¿no? Las victorias o las derrotas duran 24 horas. Así es. Se ganó en Brasil, es un triunfo muy importante porque Brasil, yo suelo decir que es un continente dentro del continente. Brasil es la democracia más grande y más potente de la región, pero la distancia y la diferencia entre Bolsonaro y Lula es mínima. Escenario similar al que ocurrió, por ejemplo, en Colombia, con la victoria de Petro, frente además a un candidato que no estaba
dentro de los planes, ¿no? Porque todo el mundo creía que el candidato del uribismo iba a ser el finalista. Y eso a la izquierda, a mí no me gusta hablar del progresismo, sino de la izquierda, porque me choca cuando no se reconocen como tales. Para la izquierda también llama a la reflexión, porque una figura como Bolsonaro tiene a la mitad del país a su favor. En Colombia pasa lo mismo, probablemente en Ecuador ocurre algo similar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no están empatando mucho con nuevas generaciones? ¿O qué es lo que pasó con la izquierda que no dejó de, que dejó de acercarse a la gente? ¿Y en qué tienen que empezar a trabajar ahora? Yo quiero contestar tu pregunta recogiendo una corta intervención que tuvo Correa respecto de este punto en el documental Se fue a volver. Este documental que lo pudimos ver la semana pasada, un documental que lo hizo la televisión pública mexicana. No lo hicimos los correístas, no se lo hizo en Ecuador, se lo hizo en México, lo hizo un canal público. Y en esa entrevista, cuando a Correa se le preguntaba sobre el futuro de la región, él decía que son territorios en disputa. Y creo que tu reflexión respecto de la votación de Bolsonaro, lo que pasó en Ecuador, Lasso no tiene un triunfo contundente. No tiene un triunfo contundente. Moreno. Ganó con votos prestados, Lasso, además. Moreno no tuvo un triunfo contundente. Y eso significa que son territorios en disputa. Y yo creo que ahí juega un rol fundamental desde nuestro punto de vista perverso. Otra gente dirá que está jugando el rol adecuado, pero desde nuestro punto de vista perverso, todo el aparataje mediático. Cuando uno se pregunta ¿por qué alguien que maneja de forma inadecuada la pandemia como lo hizo Bolsonaro? Yo creo que ese fue uno de los matices de su gestión. Cuando aumentan los pobres como aumentaron en Brasil, cuando existen actitudes fascistoides de un presidente, tú te preguntas qué le puede motivar a un pueblo a sumarse a esa postura. Y creo que el aparataje mediático sigue jugando con los sentimientos. En una elección no pesa la racionalidad, pesan las emociones. Pesan las emociones. Y la emoción con la que juega la derecha, aupada por los aparatos mediáticos, es el odio. Por eso nosotros hemos insistido mucho en que esta contienda electoral tiene que ser una contienda electoral en donde primen las propuestas, las ideas, los proyectos. Nosotros, como Revolución Ciudadana, estamos convencidos que una campaña de odio no le hace bien a un país, que una campaña de odio alimenta estos intereses que buscan polarizar a una sociedad. Y en la polarización de sentimientos y de emociones, racionalizamos muy poco esta votación. Entonces, yo te resumiría, Alexis, diciendo, son territorios en disputa. No es una derecha que, a pesar de los resultados tan negativos de su gestión, porque hoy escuchaba tu entrevistado anterior, y tu entrevistado anterior decía, es que a la gente no le interesa de lo que se habla en política. La gente tiene su propio lenguaje de su día a día y de su cotidianidad. El problema es que la derecha posiblemente habla de lo que la gente quiere escuchar, pero no resuelve, no actúa. Claro, te hablan de inseguridad, pero no hacen nada por arreglar los problemas de inseguridad. Ahora, una de las principales campañas de la derecha ha sido precisamente su combate a la inseguridad. Recordemos el mensaje del candidato Lasso y veamos al presidente Lasso. Lastimosamente estamos cerrando octubre y ahí entrando más en la lógica nacional, contentos por la patria grande, pero dolidos por lo que pasa en el país. No puede ser posible que sigamos perdiendo el respeto por la vida en esta sociedad. Eso me angustia mucho, que nos estemos acostumbrando a las noticias como la que hoy recibimos, que en la provincia de Esmeraldas, hoy en el puente cerca al Colegio La Inmaculada, hay 2 cuerpos colgados y que no nos duela. Que ayer la noticia haya sido que un niño jugando en un parque haya muerto por una ráfaga de tiros, porque no se sabe qué mismo pasaba en ese parque. No podemos acostumbrarnos a una institución policial que no nos cuide y nos protege. Y esa es la diferencia. Estos gobiernos de derecha juegan con estas emociones, plantean estas propuestas radicales, además que busca escuchar la sociedad, pero cuando tienen la oportunidad de actuar y cambiar esa realidad, no lo hacen.
¿Usted cree que ya la realidad perfecta nos ha superado al punto que ya algunos medios, incluso que siempre se han mostrado muy cercanos al poder, ahora, por ejemplo, estén poniendo en primera plana en los titulares que los crímenes alcanzaron el nivel más alto en la última década en Ecuador, este 2020, por ejemplo, ¿no? Algo que antes no hubiese ocurrido o algo que antes no pasaba porque trataban siempre de estar generosos con el poder de turno. La realidad nos ha superado al punto que ya no se puede ocultar lo que estamos viviendo, y en ese sentido, prefecta, ustedes cómo, usted en este caso, cómo va a asumir esta realidad para evitar que se impongan estas ideas de la derecha de vendernos humo. Mira, Licenia, me quedaría con la última parte de tu reflexión. Cuando tú tienes una nota en vivo en Teleamazonas y la periodista está haciendo su nota en vivo y pasa delincuentes en una moto y le asaltan, es imposible tapar el sol con un dedo. Es imposible tapar el sol con un dedo. Cuando la gente, además con el poder que tienen las redes sociales, todos los días nos están narrando y comentando lo que pasa. Pero también hay un tema que en la inseguridad hay que valorarlo, sobre todo para ver los cambios de los medios de comunicación, de estos actores que apoyaron, por ejemplo, la candidatura de Guillermo Lasso. Es que la inseguridad en este momento cruza a toda la sociedad. Y eso es importante señalar. Estoy convencida que lo que están viviendo los barrios urbanos marginales de Quito, porque además los camino, estoy con ellos. El día de ayer tuvimos una reunión en el sur de la ciudad, tuvimos varias reuniones en el noroccidente de Quito. La gente realmente está pasando mal. O sea, en Quito ya llegaron las vacunas. Ya los pequeños centros comerciales, la ferretería, la tienda, el local que vende la fritada, las empanadas, están siendo ya visitados por quien le dice, soy yo el que le voy a dar la seguridad. O conmigo o cierra el negocio. Eso está pasando. Y sin duda en los sectores céntricos de la ciudad, en los barrios residenciales, también se empieza a sentir la inseguridad. El drama y la dimensión es mucho más alto en los sectores periféricos. Pero ahora usted tiene la preocupación, además, tiene miedo el que anda en trole. Tiene miedo el que coge el metro, la metrovía, tiene miedo el que se sube en el bus, pero tiene miedo el que tiene su carro polarizado, que va asegurado y que seguramente ha sido asaltado en la Avenida Patria. Es decir, la inseguridad está cruzando todos los estratos sociales y eso hace que también la opinión cambie. Yo no creo que quienes controlan los medios de comunicación estén dispuestos a contarle a la gente la realidad del día a día. No, creo que no estamos en ese punto. Todavía hay un control muy fuerte de lo que se dice sobre este gobierno, porque las inconsistencias y los errores son a diario. O sea, inconsistencias y errores además de un tamaño que sería escándalo en cualquier otro gobierno. Yo no creo que haya un cambio en los medios de comunicación, pero como usted dice, la realidad les rebasa. Perfecta. Lleva algo así como 3 años y 6 meses en funciones. ¿Cuál destaca usted? Y quiero atarle esto al tema justamente que está refiriéndose, el de la inseguridad. Primero, ¿cuáles son las causas que deberían ser atacadas? Porque acá nos han querido vender el cuento este del narcotráfico y tal. Y fíjese que hace algunos días estuvo aquí con nosotros Fernando Carrión, y Carrión decía, es la pobreza, es la falta de oportunidades, es el desempleo, quiero que nos hable también sobre el tipo de migración que estamos ahora mismo enfrentando en el país, distintos a los fenómenos que vivíamos antes. Pero en estos 3 años y medio de gestión hubo algo muy importante que hicieron ustedes, que es abrir los centros Warmi Pichincha para atender a las mujeres víctimas de violencia de género y también a niñas y niños, ¿no? A partir del Warmi, ¿qué cosas usted más encontró en la sociedad que han sido desatendidas y que, digamos, en caso eventual de que usted sea reelegida, deben ser igualmente atendidas como prioridad 1? Alexis, voy a contestar tu pregunta en 2 partes. Primero, creo que las condiciones de inseguridad, las condiciones de conmoción, esta crisis generalizada, porque es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis social, además más complicada que las crisis que vivimos a final de los 80 y de los 90, responde a una primera razón, la ausencia del Estado. No hay Estado. Aquí no hay Estado, no hay conducción, no hay liderazgo, no hay presidente.
Hay una ausencia de Estado. Y frente a la ausencia del Estado, ese Estado se copa. Todo vacío se copa. Ese vacío se ha copado por el crimen organizado, por unos parapoderes que funcionan y operan en este país. O sea, usted ve que no hay un sistema carcelario que tenga control de las cárceles. Frente a esa ausencia del Estado en el sistema carcelario, lo copan las mafias. Es decir, hay una ausencia de Estado, hay una ausencia de autoridad. Y este país empieza a convertirse en tierra de nadie. Esa es la primera razón. La segunda razón, y coincido con lo que usted señalaba, es la pobreza. O sea, si la gente no tiene cómo parar la olla el día a día, la gente va a buscar cómo resolverse. Y sin duda, la inseguridad tiene dos aristas. La del crimen organizado, sin duda, por la ausencia del Estado, por la ausencia de una policía que pueda controlar, y también por la delincuencia del día a día. La delincuencia del día a día responde a la pobreza. Las bandas que se confrontan, que se disputan territorios, las nuevas lógicas con las que opera el narcotráfico en nuestro país responden a esa ausencia de Estado, a esa ausencia de liderazgo, a esa ausencia de una política real de seguridad que combata como sí se pudo combatir en nuestro gobierno. Y ahí sí hablo en nombre propio en nuestro gobierno. Y lo digo con absoluta fuerza. Y la gente te dice en la calle, esto no pasaba antes, esto no pasaba con el gobierno del presidente Correa. Alexis, nuestro presupuesto es un presupuesto pequeño. Nosotros tenemos un presupuesto de 94 millones. Y ahí contesto la segunda parte de su pregunta. Nosotros, el gran rubro de gasto sigue siendo la vialidad, es nuestra primera competencia, la vialidad rural, ojo. Porque muchas veces la gente dice, hablan de la vialidad, pero los baches de mi casa, en mi barrio, para la gente que nos escucha, la prefectura tiene a cargo la vialidad rural. De esos 94 millones, nosotros 47 millones, por ejemplo, el año anterior invertimos en vialidad. Hoy vamos a superar esa cifra, todavía estamos en ejecución de este año, pero llegaremos aproximadamente a 50 millones, un poquito más de la mitad. Pero Alexis, quiero darle este dato que es importante, nuestra inversión en derechos, en esta gestión con pandemia de por medio, con disminución del presupuesto por parte del gobierno central a las prefecturas, a los municipios, con crisis económica, con deuda, porque además nos redujeron los ingresos, pero además nos deben plata. Con todo eso nosotros hemos hecho una inversión de 20 millones. De 94 millones, 47 millones van a vialidad, pero hemos hecho una inversión de 20 millones. ¿Y por qué? Porque frente a esa ausencia de Estado que genere y garantice servicios para nuestra gente, servicios que puedan garantizar los derechos de nuestra gente, nosotros no hemos parado. Y nos hemos dedicado a dos áreas. Orgullosamente les puedo decir, hemos hecho muchas vías, hemos hecho muchos canales de riego, muchos reservorios, pero a mí me da satisfacción hablar de lo social, porque esa es la diferencia de un gobierno neoliberal y la diferencia de un gobierno de izquierda, como decía Alexis, un gobierno que piensa en la gente, un gobierno que está preocupado. Más de 500,000 de personas, Alexis, hemos atendido en salud en estos 3 años de gestión. 500,000, es enorme en Pichincha. Es enorme. A través de Pichincha Humana. A través de Pichincha Humana, que es el brazo de salud, pero además de ese 500,000, hemos intervenido de forma gratuita en los sectores más alejados gracias a nuestro modelo de ferias de salud, que lo reconoce la gente, lo reconocen los ciudadanos, las ciudadanas. Ayer una vecina me decía, usted no me conoce, pero yo fui a la feria que hizo esta semana pasada para prevenir el cáncer en las mujeres. Y también, Alexis, usted colocaba el tema de Guarmi, porque se está acabando el mes, estamos entrando a noviembre. Lastimosamente, estamos entrando al mes de noviembre, que es la lucha, el mes en que se recuerda la lucha de violencia contra las mujeres. Y vemos, por ejemplo, cómo se está haciendo agua el caso de María Belén Bernal. Así estamos entrando a noviembre. En el caso de Guarmi, Alexis, hemos atendido más de 20,000 mujeres y que le puedo decir, hemos salvado vidas. Literalmente hemos salvado vidas con nuestros 6 centros Guarmi Pichincha. No es que pusimos uno para decir, bueno, la novelería. No. Hemos puesto 6 centros Guarmi Pichincha y el próximo año vamos por uno más que va a ser en Cayambe y en Pedro Moncada. Una línea telefónica. Nuestra línea telefónica gratuita. A las mujeres que nos escuchan, les pido, anoten siempre, este es mi mensaje.
se puede combatir la violencia. No es normal que nos peguen, no es normal que nos maltraten, no es normal que nos maten por ser mujeres. No puede ser posible que en los femicidios quienes mayor responsabilidad hayan tenido son las parejas sentimentales de las mujeres que murieron. Necesitamos ayuda y esa ayuda la puede dar en este caso la Prefectura de Pichincha a través de su programa Guarmi Pichincha y nuestra línea gratuita 166. ¿Dónde va a estar este nuevo centro Guarmi, prefecta? Y tomando en cuenta y enfatizar también la importancia, ¿no? Porque lamentablemente este mes que está concluyendo hoy comenzamos con más de 200 femicidios. Este año va a ser uno de los peores en materia de violencia de género. Peor que el año pasado, peor que el año antepasado incluso, donde parecía que ya habíamos superado todos los límites. Y el servicio que presta Guarmi Pichincha sin duda se ha convertido en una alternativa ante el ineficaz trato que se da a nivel de la justicia y a nivel del servicio sanitario público. Licenia, un dato para angustiarnos. Guarmi Pichincha atiende entre 120 y 150 casos mensuales. Ese es su rango, 120 un mes, 130, 140, el más alto que hemos tenido 150. Ese es el rango mensual. Nuestros abogados, nuestros psicólogos, nuestras trabajadoras sociales atienden entre 120 y 150 casos en Pichincha mensuales, en Pichincha, en Quito. Nuestros 6 centros Guarmi están pensados en una lógica de atención y de acercar el servicio a las mujeres. Tenemos el de Conocoto, que nos ayuda a cubrir el Valle de los Chillos. Tenemos el de Calderón. Calderón es la parroquia más grande del país, por lo tanto, tiene un centro en Calderón. Tenemos el centro de Alangasí, gracias a la disposición de la Junta Parroquial de Alangasí, a la presidenta, que es una presidenta también comprometida con estos temas. Tenemos el centro de la Plaza de la República, que es el más visitado, y el que a mí me encanta, que es el de Solanda. La gente del sur de Quito, por favor, visite nuestro centro de Solanda. Ahí tienes en Solanda Pichincha Humana, tienes Guarmi Pichincha, tienes Guambra Pichincha, que es la atención en salud sexual y reproductiva gratuita para nuestros niños, niñas y adolescentes. Inauguramos la semana pasada nuestro primer coworking, es un espacio para los emprendedores, en Solanda y todo, ese centro es maravilloso. Y el nuevo centro, Licenia, es para y me olvidaba, el último está en San Miguel de los Bancos, que cubre el noroccidente de Pichincha. Sí, seguramente me dirán, lo ideal sería uno por cantón. Sí, lo ideal sería uno por cantón, pero al estar en San Miguel de los Bancos nos puede prestar auxilio a Pedro Vicente Maldonado, a Puerto Quito e incluso a las parroquias noroccidentales de Quito. Me refiero a Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, que a veces hacen su centro de operación en San Miguel de los Bancos. Nos falta la parte norte del país. No hemos logrado, y ahí sí tengo que decirlo por recursos, a pesar de que hemos hecho una inversión de 20 millones en tema de derechos, necesitamos uno en Cayambe y en Pedro Moncayo, que atienda la zona norte del país. Y mi aspiración es que ese centro pueda contar con profesionales quichua hablantes para que nuestras mujeres se sientan más seguras, más tranquilas, más cómodas, hablando en su propia lengua, en su lengua materna. Así que esa es la meta para el siguiente año. Espero, como todo lo que ofrece la prefectura, cumplirlo y estar aquí comentándole, Licenia, cuando ya inauguremos ese centro. Se acerca el feriado, probablemente el más largo del año y el más esperado también para algunos, ¿no? Que es el de finados y fiestas de Cuenca. ¿Cómo está la vialidad? Le pregunto por todas las vías que están a cargo de la provincia, incluida la Intervalles, que me pedían que le consulte. Gracias. Viajen, este feriado es un feriado largo, viajen y tengan la seguridad, la plena seguridad de que la prefectura de Pichincha va a acompañar su viaje. Las vías están en muy buen estado. Estos días también ha parado de llover, espero que así siga el feriado, que San Pedro contribuya. Las vías están muy bien, Alexis. El día de ayer veía el reporte de la señalización en la LOAG. La LOAG está en perfecto estado. Además, aprovecho para comentarles que en la LOAG hemos iniciado ya trabajos de ampliación en otros tramos, en el kilómetro 70. Estamos ya discutiendo la ampliación en la zona de La Esperie, que es en nuestro querido Tandapi. La parroquia se llama Manuel Cornejo Astorga, pero nosotros le conocemos con cariño a Tandapi, así que la ampliación de la LOAG sigue avanzando, pero está en muy buen estado. La señalización que pude mirar anoche me dejó encantada, y la vía Calacalí también está en muy buenas condiciones. De hecho, hoy es martes,
Hoy es lunes. El día de mañana, perdón mi pérdida, que trabajamos de lunes a domingo, 24/7, a veces no recordamos cuándo empieza. 31 de octubre es Día de las Brujas. Alexis, decirles que el día de mañana se hace una minga en toda la vía Calacalí para que quede en perfectas condiciones, minga de limpieza, y también pedirle a la gente, nos están haciendo tiradero de escombros en la vía Calacalí, les quiero recordar que está el Chocó Andino, por favor, también pedirle a quienes tienen a cargo la competencia de evitar esto, el municipio de Quito, que nos ayude también, no podemos permitir que la vía Calacalí se vuelva un botadero de escombros, así que mañana arranque esa minga y está en muy buen estado. Alexis, la Intervalles, me voy a tomar unos minutos porque es muy importante. Nosotros empezamos con mucho éxito la repavimentación de la Intervalles hace varios meses y la gente estaba muy feliz. La Intervalles estaba hermosa. Hemos cumplido 2 obras importantes en la Intervalles. La una que no nos tocaba a nosotros, que es la parte que conecta la Intervalles desde las piscinas hasta la nueva vía, la vía que va al aeropuerto. Ese tramo que era un tramo que nadie se hacía cargo. Nosotros entubamos el canal de riego. Viva. Exacto, a la ruta viva. Entubamos el canal de riego, asfaltamos, quedó linda y después empezamos la repavimentación de la Intervalles. Lastimosamente, los trabajos de la empresa de agua potable y alcantarillado nos obligaron a parar con la repavimentación. Eso, alguna gente que dice... Y eso ha generado malestar, prefecta, y le están responsabilizando a la prefectura por entonces eso. Dicen, es que esa prefecta que deja medias las obras, esa Intervalle se quedó a medias. No, tuvimos que parar. ¿Por qué? Porque necesitaban retirar las tuberías para toda la zona, desde Huangopolo hasta el Tingo. Miren, si nosotros colocábamos la nueva capa de pavimento y hacíamos todo el trabajo, lo peor que nos podía pasar es que en unos cuantos meses venga el municipio, nos rompa la vía y coloque las tuberías. Entonces nosotros tuvimos que suspenderle el contrato al contratista hasta que la empresa de agua potable y alcantarillado del municipio de Quito coloque las tuberías. Así que por fin las terminó la semana pasada, así que hemos retomado la obra y esperamos que la Intervalles también esté expedita para que puedan hacer turismo entre el Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco. Así que no se preocupen, no se va a quedar la obra a medias. La Intervalles va a culminar, la vamos a culminar desde que inicia en Cunuyacu hasta la altura del Tingo, que es nuestra responsabilidad. Perfecta, antes de que se nos termine, bueno, ya se nos terminó el tiempo en realidad, pero yo quisiera preguntarle sobre el tema de los destinos de colores. Han hecho un interesante trabajo para fortalecer el turismo interno en la provincia y se cerró este año con el destino de colores en el Quinche. ¿Qué viene el próximo año en cuanto a destino de colores? Licenia, gran pregunta. Recorran Pichincha, visiten las parroquias rurales de Quito, los destinos de colores, visiten la mitad del mundo, visiten Jerusalén, Cochasquí, que vamos a tener actividad turística. Mire, quiero darles un dato, solamente en el tema ambiente, cultura y turismo, que es un eje de la prefectura, estos 3 años hemos hecho una inversión de más de 8 millones. Les recuerdo, de nuestros 94 millones, 8 millones hemos destinado a nuestra campaña El Mundo en la Mitad del Mundo y Destino de Colores. Pichincha tiene mucho que mostrar. Cada vez que usted visita una localidad, está generando economía en nuestra provincia. Cada vez que le compra un artesano, cada vez que se compra un helado, que se compra una espumilla, que se toma un jugo, que se toma un agua, que se come una fritadita, que se come un rico cuy en nuestra provincia, un buen locro de papas, está ayudando a esas familias que realmente están pasando una situación dura. Así que yo te agradezco, Licenia, por la pregunta, porque eso me permite decirles, en este feriado, recorran Pichincha y consuman en Pichincha. Lo poquito que se consume, porque la economía está complicada, pero háganlo en nuestra hermosa provincia. Antes de cerrar, candidata a la reelección, tienen que hablar sobre eso, obviamente. ¿Cuál es el proyecto que vislumbra Paula Pavón para un periodo 23-27? Y quisiera también un comentario aparte sobre el compañero de fórmula, ¿no? Porque tiene un candidato a alcalde que es Pavel Muñoz y que, digamos, siempre se ha visto mucha afinidad. ¿Y qué tan importante sería para los destinos y el futuro de la ciudad de Quito, que está destruida, totalmente abandonada después de 3 periodos consecutivos que han sido una desgracia? Nefastos. Terribles, para Quito y para Pichincha tener 2 alcaldes con la misma orientación y probablemente con los mismos proyectos y sueños, ¿no?
Mire, cuando mucha gente nos pregunta cuál es el secreto para haber tenido un gobierno tan exitoso como el de la Revolución Ciudadana, era tener un equipo capaz, que sienta, que se duela, pero además tener una planificación que resuelva los problemas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y ese hombre fue Pavel Muñoz desde la Secretaría Nacional de Planificación, para que Correa, los ministros, las ministras construían escuelas, hospitales, teníamos a alguien que estaba conduciendo eso. Y ese hombre es Pavel Muñoz, y por eso me siento muy orgullosa y muy contenta de que sea mi compañero de fórmula. Y algo que me dice la gente, no lo digo yo, Alexis, necesitamos un equipo de trabajo entre la prefectura y el municipio. Así como no se ha parado, hicieron todos los intentos, Alexis, por parar a la prefectura, como se le paró a la alcaldía. Usted decía, no será de mi agrado, pero lo que pasó en Quito fue impresentable. No es que no lo intentaron con Pichincha, claro que lo intentaron. Quiero recordarles que nosotros vivimos duros momentos, nos persiguieron por todo lado, pero nosotros nos hemos mantenido y hemos seguido cumpliendo con la provincia. Ese equipo de trabajo no puede perder tiempo y necesita sacar a Quito de esta situación dolorosa, de esta situación deprimente que nos ha quitado este brillo de ser la capital de los ecuatorianos. Así que Pavel Muñoz, sin duda, es el mejor candidato que hay para la alcaldía de Quito. Alexis, ¿cómo vislumbramos Pichincha en el siguiente periodo? Vislumbramos a una Pichincha que reactive el turismo y que sea realmente su principal fuente de ingreso. Todas las vías que nosotros estamos planificando para el siguiente periodo son vías que están vinculadas al desarrollo del turismo. El otro día estuve recorriendo las dos vías que son en este momento mis consentidas, la vía al Nevado Cayambe y la vía a las lagunas de Mojanda, y yo lo único que me imagino es mucha gente visitando las maravillas que tiene nuestra provincia y comprando y consumiendo y generando economía y generando empleo y trabajo para nuestra gente. Tenemos que resolver el problema del Valle de los Chillos, y entre los logros de este año es que hemos tenido ya la suerte de tener los estudios definitivos del proyecto El Arbolito. Les oigo a algunos candidatos que hablan como que el proyecto recién está empezando. No, nosotros hemos trabajado muy duro estos años, tenemos ya los estudios definitivos del proyecto El Arbolito, estamos tratando de concretar ya la inversión privada. Ojalá podamos antes de que termine el año darles la buena noticia. No es fácil conseguir 200 millones es lo que cuesta El Arbolito, pero estamos haciendo el esfuerzo. Pero ese es un proyecto que va a cambiar sin duda la relación Quito-Valle de los Chillos, es decir, nuestro entorno, porque las parroquias rurales de Quito que están más cercanas al Valle de los Chillos son nuestra prioridad también. Entonces, esa es la provincia que vemos, y una provincia con más Guarmis Pichincha, con más salud gratuita para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y créame que ese es uno de las motivaciones para mi candidatura a la reelección. Me importa nuestra provincia, me importa nuestra gente, me duele su dolor, me duele su angustia, y creo que necesitamos gobiernos locales que piensen en la gente. No que piensen en la deuda, no que piensen en cómo sus dineros siguen depositándose en paraísos fiscales. Queremos autoridades que se duelan de su gente, autoridades que se atiendan en los hospitales de su país, autoridades que tengan hijos e hijas que vayan a las escuelas públicas. Queremos autoridades que se parezcan a su pueblo. Que quieran quedarse a vivir aquí. Que quieran quedarse, que amen este país, que amen esta provincia, y esa es nuestra principal motivación. Estos días mucha gente me ha dicho, recordamos con añoranza los años de la Revolución Ciudadana. Yo le digo a la gente que esa añoranza y esa nostalgia nos permita comprender que un país diferente sí se puede tener, porque ya lo tuvimos. Así que hoy queremos un Quito distinto, diferente, con una Pichincha que avanza. Muchísimas gracias, prefecta. Muy amable, prefecta. Siempre un gusto conversar con usted y para que nos visite más frecuente. Invítenme. Con sismo incluido. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos visitado, prefecta, y suerte en su gestión y en su campaña. Gracias. 9 de la mañana ya con 6 minutos, 9:06, nos hemos pasado un poquito, pero llegó el tiempo de despedirnos y dejarles siempre bien acompañados. Ya vienen las Guarmis del barrio. Chao, un abrazo.